Enseguida en Radio La Voz de María 88.1 FM empieza El Valor de la Vida, bajo la conducción de Beatriz Bernaza y Nicolás Parducci. Bienvenidos. Saludos a todos los queridos amigos y oyentes de la radio La Voz de María. Bienvenidos a su programa El Valor de la Vida, este programa dedicado a profundizar sobre Dios, los valores de la cultura de la vida y a reconocer la influencia negativa del movimiento de la nueva era en nuestra sociedad. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, María Beatriz, en la voluntad de Dios. Siempre. El programa pasado, queridos amigos, conversamos sobre el documento Jesucristo portador del agua de la vida, donde hablábamos que Jesús era la vida misma. El día de hoy vamos a continuar con un tema muy bonito y vamos a hablar justamente de eso, de la vida, con una invitada especial que tenemos el día de hoy, que se llama Tania Segaib. Pero antes de hacerle la presentación formal de Tania, nosotros queremos hacerles un pequeño recordatorio. Sí, queremos recordarles a nuestros oyentes la forma de ayudar a la misión de evangelización de La Voz de María 88.1 FM para que pueda seguir llegando a nuestros hogares. Ingresa a la página web www.revistasalveregina.com para realizar tu aportación en línea con tu tarjeta de débito o de crédito. También puedes hacer tu transferencia o depósito bancario a las cuentas de la radio a nombre de Ramorza con el RUC 0990-888-302-001. En Banco Guayaquil a la cuenta de ahorros número 1531-1139. En Produbanco a la cuenta corriente número 1049-16-1000. Y en Banco Pichincha, la cuenta de ahorros número 2204829569. Tenemos también la gran rifa por la evangelización. Radio La Voz de María te quiere sobre ruedas o con negocio propio. A solo $20 y ustedes, comprando la rifa, podrán ayudar a que las bendiciones de la radio sigan llegando a nuestros hogares. El primer premio es un hermoso carro sedán. El segundo premio, una flamante y útil moto. Y el tercer premio, tu emprendimiento para fiestas, máquinas para hacer hot dogs, nachos y todas las bandejas de acero inoxidable y utensilios para salsas. El sorteo se realizará el 20 de diciembre del 2022 ante notario público a las 4 de la tarde. Puedes venir a nuestras oficinas, Ciudadela Bolivariana, calle Andrés Bello y Avenida Libertador, Manzana A, Villa 9. Y también puedes ir a la isla Corazón de Jesús, en el Centro Comercial Albán Borja. Para más información puedes llamar a la radio al 259-8860. No te olvides que con tu aportación seguimos evangelizando. Y antes de continuar con Tania, acompáñenos por favor con una oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias por unirnos a través de las ondas radiales. Te pedimos que nos quites todo lo que nos pueda alejar de ti y nos dejes solamente lo que nos una a tu divina voluntad. Bendice el programa de hoy, bendice la radio La Voz de María, bendice nuestras familias y nuestros trabajos. Espíritu Santo, haz que todo lo que sale a nuestra boca el día de hoy se sumerja en tu divino querer. Así sea. Amén. Bueno, Tania, bienvenida. Gracias, Beatriz, gracias por invitarme al programa. Gracias por acompañarnos en La Voz de María. Queridos amigos oyentes, voy a presentarles a nuestra querida amiga Tania. Ella es de nacionalidad mexicana, pero vive aquí en el Ecuador. Es esposa y madre de 4 hijos. Y dentro de su formación, ella tiene conocimientos en embarazos en crisis y ha colaborado en la formación para el primer centro de ayuda para la mujer en el año 2008. También ha recibido capacitación en acompañamiento y atención en estrés postraumático, en aborto.
realizado cursos de voces católicas y tiene prácticas de afirmación familiar, ¿no? Tiene conocimientos en amor, sexualidad y vida, y también ella colabora con la Fundación Familia y Futuro. Cuéntanos, Tania, después de haber comunicado al público más o menos tus conocimientos, queremos saber qué fue, para ya después entrar en el tema, qué fue lo que te llevó a ser una defensora de la vida. Bueno, gracias por esta invitación, Nicolás, Beatriz. Recuerdo que cuando tenía como 14 años o 15 años, en la escuela pasaron, yo ni siquiera la vi, no quise verla. Las chicas hablaban de una película que habían visto sobre un doctor que comentaba cómo se practicaban los abortos. Era obviamente una película pues en blanco y negro que se llama El Grito Silencioso. Yo no sé si ustedes lo recuerdan. Se puede ver seguramente en internet, El Grito Silencioso del doctor Bernard Nathanson, donde él relata y va explicando paso a paso cómo se realiza un aborto. Y este aborto se veía en la pantalla o monitor del ecógrafo. Entonces, mientras se iba realizando el aborto, el ecógrafo se podía ver cómo se introducían las pinzas, cómo le iban arrancando primero los piecitos, las piernas, el cuerpecito, y luego cómo se aplastaba la cabecita. Y por último, pues, o sea, lo más impresionante es que el bebé, al sentir cómo entraba, o sea, habían sacado, no sé si el líquido de la bolsa, pues cómo el bebé trataba de escapar. O sea, instintivamente sabía que algo iba a pasar y se trataba de esconder en lo más alto del útero de la madre. Y el doctor hizo esta película o este video para mostrar lo que era un aborto, ¿no? Un aborto puede decirse muy fácilmente, pero si empezamos a preguntar qué es el aborto y en qué consiste, pues relatarlo suena escalofriante. Yo no quise ver la película. Tenía 15 años y yo pensé, pero qué horrible, ¿por qué matarían a un bebé? ¿Por qué matarían a un niño que aún no ha nacido y que es tan débil? ¿Cómo, o sea, matarlo de esa manera? O sea, me resultó tan cruel y tan horrendo, me pareció terrorífico. Y aparte, ahí en el video se ve cómo se mueve el bebé y trata de defenderse, ¿no? Sí, y abre la boquita. Cuando le están, abre la boquita como si gritara, por eso se llama, o sea, es un grito silencioso. Y pues la película yo no quise verla y ahí conocí lo que era un aborto. O sea, nunca antes nadie me había explicado qué era un aborto, nunca había oído de qué se trataba. Pero yo dije, ¿pero quién haría algo tan terrible? Y creo que eso me marcó, ¿no? Luego pues ya en los estudios en la universidad pues se vio un poquito el tema. Era en México en ese entonces era penado. Y pues una de las tareas que nos dieron fue ir a una escuela, hablar acerca del aborto, pero de la legislación, ¿no? Y bueno, eso a mí me marcó muchísimo y cuando tuve pues la oportunidad obviamente de hacer algo al respecto, pues mi posición siempre ha sido como, o sea, no, es terrible. Cuando alguien menciona estas cosas, pues uno simplemente sabe que eso está mal. No sabe, quizás no tiene suficientes argumentos para decir por qué está mal o cuando empieza la casuística, ¿no? Que el caso de violación o que el niño tiene malformación, pero uno simplemente si sabe y ve esto, su corazón le dice que eso está mal. Y pasó después, tenías 15 años, creciste, te casaste, tuviste hijos, ¿y cuándo haces el clic? O cuando dices, bueno, ya, es momento que yo me ponga en acción. Bueno, a raíz de mi conversión, tuve la oportunidad de ir a un centro, o sea, de trabajar en un centro Provida aquí en la ciudad. Y, o sea, yo sabía que tenía que hacer algo, simplemente como coincidió todo esto, yo sabía, no sé, yo sentía que Dios quería algo de mí. Entonces, simplemente, yo no sabía mucho, sí, fue muy espiritual, vi en algunos programas y dije, ay, esto es terrible, esto está mal, o sea, todo el mundo debería de saber esto. Y simplemente fue como, o sea, yo me puse a disposición de Dios
en este tema, ¿no? Yo dije, pues lo que tú quieras, yo sé que yo puedo hacer algo, no sé qué es lo que quieres de mí, pero yo lo voy a hacer, ¿no? O sea, cuenta conmigo. Ya, perfecto. Entonces ahora sí podemos entrar en el tema, Tania, por lo cual te hemos invitado, que es algo que nos sirve a todos y que no todo el mundo tiene conocimiento de cómo hacerlo. Y vamos a ser más específicos. Tú nos puedes ayudar, porque tú has sido formada en esto, de cómo aprender o cómo comunicarnos sobre la defensa de la vida. Cuéntanos un poquito de esto. Sé que se llama apologética de la vida, ¿cierto? Sí, en los últimos años, algunas personas de Canadá me buscaron para ver si me interesaba aprender esta metodología. Y a mí me parece simplemente fascinante. Yo antes había concluido el curso de Voces Católicas o Catholic Voices, que es justamente para hablar en público o en medios de comunicación sobre temas de la iglesia, lo cual a mí me interesaba mucho porque pues creo que cuando tuve mi conversión leí tanto que, o sea, yo Tenías que darlo. Estaba yo fascinada, ¿no? Entonces cuando escuchaba a la gente hablar le decía, no es así, mira, entonces yo solita les explicaba, esto es así, así, así. Entonces este curso de Catholic Voices pues a mí me interesó mucho y la idea pues es pues muy parecida, ¿no? Hay que saber enfocar bien en las dudas y los problemas. Y en este caso, el problema del aborto y de la defensa de la vida es como un poquito complejo. A la gente le resulta un poco complejo por toda la problemática que se vive y sobre todo por la avalancha de ataques constantes contra la vida y la familia. Entonces, a mucha gente en nuestro mundo de hoy, que a la gente, o sea, las personas viven conectadas más que con las personas, con sus celulares o con la televisión o con la música. Poco a poco se va despersonalizando el ser humano y vamos olvidándonos que detrás de cada ser humano hay una persona a imagen y semejanza de Dios, hermano nuestro. Uh-huh. Entonces, cuando perdemos ese respeto a la vida humana, pues resulta muy fácil desechar la vida. Ok. Y tu objetivo con esta, digamos, técnica, metodología, ¿se puede llamar? Sí, es una metodología. Es una metodología, ¿cuál es? ¿Es el que la persona piense como tú o es simplemente llamarlo a reflexionar? Uh-huh. Porque en este curso de Catholic Voices me dijiste, sí, ¿no? También te enseñaban a comunicar. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tú te diste cuenta y qué es el error que cometemos muchos católicos? No, entonces yo voy y le voy a decir esto y esto y esto, sí, y ahí voy a ganar el debate. Entonces sí, está muy de moda el debate, ¿no? ¿Cuál es la forma cristiana que tú has encontrado en esta forma de comunicar de una mejor manera el valor de la vida? ¿Y cuál es el objetivo que tú quieres conseguir con eso? Cuando queremos hablar sobre estos temas es muy importante, primero, saber qué queremos hacer, ¿no? Si lo que queremos es ganar una discusión o si queremos ganar a una persona. Si queremos ganar a una persona, tenemos que tratarla como nos gustaría que a nosotros mismos nos trataran. Uh-huh. Entonces, antes de iniciar yo no quisiera que fuera una discusión, sino conversación. Uh-huh. Un diálogo. ¿No? Un diálogo, porque es más importante, más que echar fuego a una discusión, es mejor dar luz. ¿Y qué quiere decir dar luz y no fuego? Pues dar luz quiere decir que el otro también pueda ver. Ayudarlo a que él vea lo que tú puedes ver y él no alcanza a ver. Y la mejor manera es, evidentemente, estar como tranquilo, pero vamos yendo a los principios elementales de comunicación. Se necesitan dos personas, una que quiere escuchar y otra que quiera hablar. Bueno, el problema es que la mayoría de las personas queremos hablar y no nos interesa escuchar. Entonces, hay una diferencia entre oír a escuchar atentamente. Y en esto yo creo que el primer paso, la de la escucha, es la más importante y a la que a veces no le damos tanta importancia. Porque cuando una persona te está hablando, te quiere decir algo,
Puede estar enojada, puede estar triste o simplemente puede decir algo así y tener simplemente un error de información. Claro. Pero ¿cómo vas a saber tú de dónde viene la persona, ¿no? Es decir, cuando digo de dónde viene es qué ha pasado en la vida de esta persona para que ella piense así. Y esta pregunta es la que tenemos que tomar como base de partida. Más que importarnos ganar a una pelea o una discusión, lo que nosotros necesitamos es ganar a la persona, no ganar la discusión. Si uno quiere ganar la discusión, pues bueno, puede ser que tengas razón, pero si ganas la discusión y pierdes a la persona, realmente has perdido. Al final del día no tienes nada positivo. Así es. Entonces hay que tener una escucha atenta. Y una escucha atenta quiere decir es interesarme realmente por el otro. Cuando digo interesarme realmente es imaginarme que esa persona, o sea, está en el error. Y como cristianos tenemos la obligación de sacar del error al otro, ¿sí? Así como cuidar el alma del otro. O sea, recuerden la pregunta de Caín, de que Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él le dijo, ¿acaso yo soy el guardián somos el guardián de nuestro hermano? Sí, lo somos. Entonces, preocuparse por el otro es lo más cristiano que tenemos, ¿no? Y la manera de mostrar una verdadera preocupación, no nada más mostrar que el otro se dé cuenta que a mí me interesa verdaderamente, sino de hacerlo es escuchar. Cuando tú escuchas atentamente te puedes dar cuenta qué está pasando en la cara. Si tú lo observas, simplemente el hecho de observar si está triste, si está enojado, si está apurado, sus ademanes, si cruza los brazos, si habla rápido, si te mira a los ojos. O sea, tú puedes decir en ese momento qué pasa a la persona. Muchas veces las personas no nos dicen lo que le ha pasado en su casa, que ha tenido un mal día, pero su actitud muestra que tuvo un muy mal día, ¿no? Porque por sus gestos, porque todo nuestro ser comunica. Nuestra manera de hablar, de sentarnos, nuestros gestos. Entonces necesitamos desarrollar esa observación. Y la observación viene con la escucha también, ¿no? O sea, escuchar lo que dice y ver cómo está él. Exacto, porque a veces me ha tocado conversar con algunas personas y lo que están esperando es que uno se calle para ellos hablar, o uno dice algo y contestan con otra cosa. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿por qué no me escuchó? O sea, no me siento importante en el sentido de que no le interesa lo que yo le estoy diciendo, ¿para qué está conversando conmigo? Exactamente. Y una verdadera conversación tiene a dos personas, dialogando. Este es el verdadero diálogo. A veces hacemos estos ejercicios en la calle y es súper interesante porque muchas personas y muchas conversaciones duran media hora. Y la persona que está en la calle y que quiere hablarnos de lo que piensa y nosotros, o sea, se queda 30 minutos porque verdaderamente nosotros estamos escuchando y contestando, ¿no? Y la manera de contestar no es callarla o no, es la metodología más que decir lo que nosotros pensamos, nos interesa acompañar a la persona a que pueda ella responderse las preguntas. No decirle yo, pues el aborto es un crimen, ¿eh? O sea, claro. No, eso no es lo que yo quiero. Yo quiero decirle, ¿y por qué? O sea, hacemos preguntas para que él pueda reflexionar y a través de la pregunta que a veces él mismo hace, él mismo tenga que escucharse responder y a veces suena, ellos mismos lo dicen y dicen, oye, eso suena mal. Entonces, para eso es la escucha, ¿no? Entonces, lo importante es caminar con el otro. No nos interesa pelearnos o ganarle, sino caminar con él a descubrir la verdad. Aunque la otra persona sea agresiva, nos insulte, nos ofenda, hasta nos quieran pegar a veces, y sin exagerar. Cuando digo nos quieran pegar, es algo muy bonito lo que tú dices, porque a más de mentes brillantes necesitamos corazones amorosos, y es lo que tú nos estás ofreciendo con este diálogo y esta comunicación apropiada, digámoslo así. ¿Se puede llegar a que otra persona coja la vida con amor?
Claro, cuando les comento que hay que observar a la persona, es que a veces uno puede dar muy buenos argumentos y la persona no termina de entender, o sea, no es entenderlo, sino que sigue discutiendo y está muy enojada. Y cuando las personas están enojadas, no necesariamente quiere decir que estén enojadas con nosotros, sino que están enojadas con ellas mismas o con algo que les ha pasado. Y por eso es muy importante la observación. Cuando tú has recurrido a una metodología que utiliza evidentemente la lógica, utiliza la ciencia, la filosofía, los datos, o sea, utilizas todos los elementos para mostrar quién es el no nacido, porque, o sea, lo interesante es que si el no nacido o el niño por nacer no es una persona o no es un ser humano, entonces realmente nosotros no tenemos nada que hacer acá, ¿no? O sea, si él no es ser humano, pues ¿para qué peleamos? Pero si es un ser humano, toca defender los derechos humanos, ¿sí? Pero cuando tú, a través de todo el diálogo, puedes llevar a la persona y ella no puede ver lo evidente o no quiere ver lo evidente, aquí ya no se trata de un problema de escucha, sino de no, de que no puede ver, sino en realidad tiene un problema en el corazón. Claro. Un problema en el corazón que no le permite ver. Y entonces toca trabajar el corazón. Y por eso no podemos ser agresivos con las personas. Muchas de las personas con las que a veces nos toca hablar han sufrido abuso sexual. Y eso es una herida en el corazón. O no ellas, sino alguien cercano, alguien a quien que ellas aman. Entonces, esta agresión viene por ese lado, ¿no? Porque han sufrido o porque han sido poco amadas o porque han sido muy maltratados. Entonces, piensan que es mejor morir a ser maltratados en esta vida. Entonces, perdón que te interrumpa, quisiera solamente recordar, hacer un reencuentro. La persona necesita ser escuchada. Para eso de ahí tenemos que interesarnos verdaderamente por su pasado y por su presente, no simplemente querer ganar una discusión o querer ganar un diálogo. Nuestro objetivo es ganar a la persona. Eso es más o menos lo que hemos visto en este tiempo que hemos conversado, ¿verdad? Claro, ganar a la persona, pero ayudarla a que pueda ver, ¿no? A que pueda Porque ver. acuérdate que es misericordia con verdad. Con verdad. Sí. Estas personas, como tú dices, muchas veces vienen heridas, con traumas familiares, sociales. Y hay algo que ya viene, que lo voy a relacionar con esto, porque hay tanta violencia en la sociedad, pero también hay una propaganda constante, que es la de la cultura de la muerte, que también venimos con eso. Justamente Nicolás me decía en la mañana que la gente ya dice, ¿no? Las mujeres ya decimos, no, es que si yo quedo encinta por producto de una violación, ya aborto. O sea, es lo primero que se nos ocurre, pero lo pensamos sin que nos haya pasado a nosotros. Es decir, que ya tenemos esta herida, ya tenemos la herida porque ya lo pensamos que lo vamos a hacer en el caso que pase. Ya hemos matado el amor, ¿no? Pero hay una enseñanza previa para que nosotros en nuestro corazón ya sintamos esto, y es la enseñanza del aborto, lo que nos hablan del aborto. ¿Qué es lo que nos enseña el aborto en esta sociedad? Las personas que hablan a favor del aborto, a eso me refiero. El aborto es la eliminación del más indefenso de los seres humanos. Y habla de que es válido desechar al propio hijo, ¿no? O sea, es la primera herida en la relación familiar, es la madre y el hijo, y es matar a tu propio hijo. Y decir que eso es válido ya es algo muy grande. Es algo muy grande y muy grave, porque las personas no somos desechables. Nadie puede ser desechado por ser pequeñito o por no ser deseado. Todas las personas somos deseadas, todas, ¿sí? Porque Dios ha querido que estemos aquí. También nos enseña esta sociedad de enseñanzas a favor del aborto, que lo que tú decías ahorita, lo acabas de decir, somos personas desde que estamos en el vientre de nuestra madre, porque veo también que te ha de tocar mucho cuando tú conversas
con estas personas que te han de decir que son una cosa o que no lo relacionan como un ser igual a ellos. Claro, es muy fácil determinar a través de la ciencia y la genética, por ejemplo, que un cigoto, ¿cómo se llama? ¿De dónde procede? Si es un cigoto, si es de un animal o si es de un ser humano, ¿no? Y las mujeres, normalmente, lo lógico es que nos embaracemos de seres humanos. Entonces, lo único que puede haber en el vientre materno es una vida humana. Entonces, el término ser humano es un término biológico y el término persona es un término filosófico o cultural, social o de derecho que pues se le aplica a los seres humanos. En la historia se ha utilizado o se ha manipulado el término persona para definir o para pues quitarle a derechos a otros seres humanos que estorban a un grupo de personas. Por ejemplo, en el derecho romano no todo el mundo era persona, tenías que ser ciudadano romano. Sí, en la Alemania nazi, los judíos no eran considerados personas en lo absoluto. Las mujeres durante mucho tiempo no fuimos personas. La raza afroamericana fue considerada pues animales. No se consideraba que eran personas. Entonces, en cada época se ha utilizado el término persona de una manera que conviene a cierto grupo para eliminar a otro grupo o para quitarle derechos. En este caso, la palabra persona la están utilizando a los que ya han nacido para eliminar a los que no han nacido. Entonces, está siendo obviamente utilizada con esa intención, pero pues persona es todo ser humano, nada más que el término ser humano es un término biológico y el término persona es un término que se utiliza social o filosóficamente. Es decir, que el término filosófico de persona puede variar a través del tiempo, lo que me dices, pero el que va a permanecer inmutable es el biológico. O sea, es que biológicamente siempre es el mismo. Ser humano. Y filosóficamente es el mismo, pero a través de las leyes se manipula para que signifique otra cosa. Pero filosóficamente persona es el individuo de la raza humana. Okay. Y un niño por nacer es un individuo porque es único, tiene un código genético diferente al de su padre y al de su madre. Es humano, tiene los genes que muestran que es Homo sapiens, sí. Entonces es un individuo de la raza humana, es persona. Perfecto. Dentro de esta metodología o de este acercamiento amoroso a las demás personas, para que comprendan también nuestro punto de vista y nosotros comprender el de ellos, ¿qué otro elemento podemos acotar a lo que ya hemos dicho? Quiero nada más especificar, o sea, más que amoroso, o sea, ojalá todo el mundo pudiera ser amoroso. Lo que pasa es que esto de amar al prójimo a veces no es tan fácil. Lo que siempre sí es necesario es que sea bien respetuoso y que haya un genuino interés por el bien del otro. Ajá, porque luego uno piensa, ay, amorosamente, no, quiere decir respetuoso. Así es. ¿Sí? No hay proselitismo, o sea, claro. No, o sea, aunque sea tu archirrecontraenemigo, o sea, siempre debe de haber un respeto, ¿sí? Entonces, como te decía, nuestra idea es acompañar al otro a que descubra la verdad a través de la lógica y también entendiendo qué está pasando, de dónde viene, ¿no? Y esto es muy importante, lo de saber de dónde viene la persona, porque hay un ejemplo, yo no sé si en clases de física alguna vez lo hicieron, ¿no? Nos ponían un vasito de agua caliente y un vasito de agua fría, y en medio había un vasito de agua al tiempo. Cuando tú metes la mano fría en el vasito de agua templada, tú la sientes caliente, y la mano que está helada la metes en el vasito de agua templada, la sientes caliente. Entonces, quizá la persona, tanto los pro vida como los pro aborto,
pueden ser muy sesgados en sus posiciones, ¿no? Y no es que quiere decir que están totalmente equivocados, sino todo depende de dónde vienen. Y hay que tener en cuenta esto, ¿no? Ser muy pro vida no quiere decir defender la vida a pesar de todo. O sea, ser pro vida realmente también es interesarse por el otro y por sus circunstancias. El tema que hablabas del aborto, por ejemplo, en caso de violación, que tú decías que ahorita ya todas las chicas dicen, bueno, a mí sí me violan, sí. Evidentemente la imaginación puede hacernos ver y sentir lo que siente el otro. Y esto está bien, ¿no? Hay que ser empáticos. Y cuando una mujer es violada, creo que uno tiene que ser muy compasivo con ella. Y ser muy compasivo no quiere decir háganle el aborto. Muy compasiva quiere decir que hay que entender su situación y entender por lo que está pasando, pero también querer ayudarla. Cuando una mujer obviamente ha pasado por una experiencia de estas, lo primero que debe de querer es, evidentemente, es quizá olvidar el suceso o sanarlo. Así es. Y la pregunta obligada aquí es, ¿el aborto le va a ayudar a olvidar el suceso? ¿El aborto la va a curar? ¿Va a deshacer o va a desaparecer el daño creado por la violación? Si la respuesta es no, la chica va a quedar igualmente violada, igualmente lastimada. Entonces, ¿cuál es el caso del aborto? Podría ser que no tenga después de dar a luz el trauma de recordar en ese niño al violador, y que de repente su ansiedad nunca baje, sino que al contrario, ella vive en un estado ansioso constante por estar recordando esto, porque eso es lo que nos han dicho. Bueno, pudiera ser que esté ansioso. Yo no conozco ningún caso de eso. Lo que sí conozco son mujeres que han dado a luz después de violación y que son increíblemente felices con sus hijos y que no lamentan en lo absoluto haberlos tenido. Y también conozco casos contrarios de mujeres que han abortado y que no se lo pueden perdonar. El asunto del aborto es que en un momento la víctima no pudo elegir entre ser violado o no, pero siempre puede elegir entre hacerse un aborto o no hacerlo. Y el hecho de haber decidido ser victimaria de su propio hijo tiene que cargar con esta culpa quizá hasta que muera. Aunque Dios es capaz de perdonar todo, cada acto tiene sus consecuencias y naturalmente estas consecuencias no desaparecen así de fácil. Es muy compleja la situación del post-aborto. O sea, una chica que ha sido violada, primer trauma, segundo trauma, el aborto, es muy difícil que sane mentalmente y que puede creer que o la gente o la sociedad, porque la mayoría de estos casos es una presión social la que sufre la chica, pueden pensar que se solucionó el problema, pero para ella no se soluciona. Lamentablemente no. Y cargan con esto toda la vida. Y lamentablemente hay muy pocas instituciones que trabajan por el bienestar psicológico y físico de las mujeres que han tenido un aborto. Entonces muchas veces no saben dónde acudir y tienen este trastorno post-aborto, donde obviamente los síntomas son muy, muy agresivos: depresión, llanto, labilidad emocional, suicidio, muchas veces alcoholismo, separación de los esposos, se destruyen las familias. Entonces es bastante complicado. Y el Estado, como tú hay leyes que facilitan esto, pero no hay leyes que de responsabilidad social para sanar este trastorno, porque de repente las mismas personas que están a favor del aborto no quieren ver esta realidad. ¿Cómo tú comunicarías a estas psicólogas? Porque me ha tocado, ya ahorita hablando personal, yo soy psicóloga de profesión y veo cómo psicólogas hablan a favor del aborto y hay una ciencia atrás de todo esto. ¿Cómo se puede, cómo sería la palabra? Canalizar. Comunicarse con estas personas
que saben de ciencia, deberían de saber de psicología, deberían de saber todos estos problemas, pero sin embargo no lo quieren ver. Bueno, ¿Cuál sería el acercamiento? Sí, hay que distinguir. Hay personas con las que, por ejemplo, si yo hablo con primero que nada me gustaría que el público sepa que hay personas que trabajan 24 horas al día, casi, o sea, 7 días a la semana, permanentemente, para que el aborto sea algo común y corriente en la vida de todas las mujeres. Es decir, hay instituciones y personas trabajando, pagadas, para que esto sea así. Y esto debería de hacernos pensar si no debería de haber lo mismo organizaciones, instituciones y personas trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, para que suceda lo contrario. ¿Sí? Porque eso es lo que está pasando. Segundo, hay personas que como están pagadas y que están pues muy convencidas o simplemente no han sido tocadas, yo digo, ¿no? Porque es una gracia también que cambien los corazones. Es difícil hablar con personas. Por ejemplo, si yo me pusiera a hablar con, no quiero decir nombres, ¿no? Pero con estas asambleístas que promovieron el aborto ahora por violación, ¿no? Si tú ves, o sea, todas las leyes que favorecían a la mujer, por ejemplo, que les hicieran estudios, que recibieran atención después del aborto, lo quitaron. Es decir, no están interesadas en la mujer. Solamente quieren que se mate a los niños. A estas personas, si yo me pongo a dialogar con ellas, no voy a, aunque utilice la mejor metodología, no van a querer, porque ellas no están dispuestas a escuchar. Entonces, hay personas que son, digamos que muy pro aborto, que difícilmente uno podría convencer, porque ni siquiera querrán conversar o dialogar, o sea, en un diálogo sincero, ¿no? Así como nos sentamos, y es una persona equivocada, pero que está abierta al diálogo, que verdaderamente cree en eso, pero aquí hay una pasión. Okay. Entonces, a esas personas yo no perdería mi tiempo. Yo más me dirigiría a determinadas personas que están, digamos que en una zona gris, que están confundidas, que piensan esto, pero porque realmente piensan que las mujeres están sufriendo, que debería de ser un derecho, pero porque están mal informadas o porque han crecido en un ambiente un poco sesgado. Más bien lo intentaría así. También parte de la metodología que utilizamos, que ya no es la apologética, es el uso de imágenes. ¿Sí? Una imagen habla más que 1000 palabras. Entonces, cuando tú puedes ver a un bebé formándose y tiene 10 semanas, 8 semanas, y ves lo perfecto de sus manos y ves los vasitos, porque ya las imágenes están, se puede ver, ¿no? Cómo le crece la ceja, cómo tiene pelito, cómo se le cuentan los deditos y tiene las uñas, y es tan pequeñito y está tan formado. Y algunos dicen, no, es que no es humano. Entonces, cuando lo ven, o sea, les impacta. Y utilizamos también imágenes de bebés abortados, porque es importante que vean que esto es un crimen y están los cuerpos desmembrados y es terrible, pero la imagen a veces hace más que toda una explicación. ¿Alguna vez has tenido alguna respuesta que nos puedas compartir, alguna anécdota de haber mostrado imágenes? Claro, tú nos dices, las personas sí cambian a veces o les llega, pero concretamente, ¿tienes algún ejemplo Sí. o tienes algún otro ejemplo que te haya llegado, que nos puedas compartir? Muchas mujeres nunca han visto estas imágenes y cuando lo ven simplemente se quedan viendo, ¿no? Se quedan viendo y se dicen, ay, no lo puedo creer, ¿no? O muchas, por ejemplo, han tenido alguna pérdida. Dice, ay, mi bebé estaba de ese tamaño cuando lo perdí, ¿no? Y se ponen muy tristes y lloran porque, o sea, recuerdan, ¿no? Y se emocionan de ver, así era mi bebé, dice, ¿no? Otros a favor del aborto, en algún momento ven la imagen y dice, pero es que yo no pensé que era así, ¿no? O sea, la imagen habla más que 1000 palabras, ¿no? Simplemente ahí digamos que durante la apologética uno trata de llevar a la persona a hablar de ese niño por nacer, ¿no? Más que de las circunstancias y la violación o la pobreza o
o los deseos de la mujer. Vamos a hablar de lo que es el aborto y de a quién afecta el aborto, ¿no? Entonces vamos encaminando a la persona a hablar de ese, porque ese también tiene derechos humanos y es un ser humano, ¿no? Y cuando el aborto, a ver, cuando hay una violación, pero la persona violada es una mujer de 12 años, ¿verdad? Una niña de 12, 13 años, también ellas tienen su derecho, como tiene derecho ese bebé del que estamos hablando. Ellas deberían tener derecho a decidir o deberían ser obligadas, entre comillas, a tener ese bebé. Te hago esta pregunta porque muchas personas tienen esta duda. Yo Claro. estoy comunicando como me lo dicen a mí. Entonces, Sí. Deberían de tener derecho a decidir qué. el aborto ¿Y qué es el aborto? es matar a un niño. ¿Deberían de tener derecho de matar a un niño? ¿Existe el derecho de matar a un niño? Ay, no. O sea, es que hay que ponerlo en las palabras precisas. O sea, deberían tener derecho a decidir. ¿Decidir qué? A no Eso ser- es, porque Ajá. uno puede decidir muchas cosas y yo creo que todos tenemos derecho a decidir, especialmente las niñas. Ahora, evidentemente es una situación muy dramática y se aprovechan de estas decisiones, obviamente, de estas situaciones para impulsar este acto horrendo, pero lo que, como te expliqué yo, o sea, hay que tener mucha compasión y es francamente terrible que esto pueda suceder porque es simplemente vil, es bajo, ¿no? Que se haya hecho esto con una niña, pero si yo quiero poner una pena de muerte, en el país no existe la pena de muerte. ¿Para quién debería de ir la pena de muerte? Pues yo uno diría para asesinos, para criminales. ¿El bebé por nacer es un criminal? ¿El bebé por nacer es un asesino? ¿Quién No. merecería la pena de muerte? ¿El bebé o el violador? Pues yo diría que ni el violador, pero muchas personas han de estar en desacuerdo conmigo. Pero Tampoco se da para un violador, evidentemente, la pena de muerte, pero entonces no podemos, o sea, poner a un ser inocente que no ha hecho nada, condenarlo a ser desmembrado claro, por una situación. Evidentemente aquí hay dos víctimas, una niña y un bebé, así y es. debemos ayudar a la víctima. ¿Cómo ayudar a la víctima o ayudar a la familia de la víctima cuando perciben que ese bebé es un castigo? O sea, es lo peor que me puede pasar y es un castigo, porque pues la mujer va a estar emocionalmente mal, alterada, no va a poder pensar con claridad, deprimida. ¿A quién se ayuda en esos casos? Ya no hablando especialmente de la metodología, porque obviamente no vamos, o sea, hay una forma especial para acercarse allá a las mujeres, ¿verdad? Que están en este estado. Pero en ese justo momento, si alguien nos pidiera un consejo, si alguien del público nos pidiera un consejo y nos diría, yo tengo un caso de una persona que está encinta, fue violada, pero está psicológicamente mal, ¿a quién me acerco? ¿A los familiares? ¿A ella? ¿A una amiga? ¿Cuál sería mi forma de...? O sea, la persona que sufre, como toda persona que sufre, necesita idealmente un profesional que dé indicaciones y que tenga el apoyo de la gente más cercana a ella y que ella ama, porque ella necesita ser protegida, pero específicamente más con amor, con cariño, con cuidado. Ahora, en el proceso del embarazo y de dar a luz y de lactancia, hay una reparación increíble del trauma que los médicos todavía nos explican, ¿no? El hecho de dar de lactar y de mirar a tu bebé y de que tu bebé te vea es reparador. Por eso las mujeres que han dado a luz y se han quedado con su bebé simplemente salen adelante mucho más fácil que las que no se quedaron con el bebé o las que lo abortaron. Ahora, si aún así, más que la familia,
la niña, la mujer desea darlo en adopción, hay que ayudarla. Hay que ayudarla cuidando al bebé y dándole a ella la atención psicológica para estos casos, porque cuando se corta el proceso de en el embarazo y de la posterior lactancia, ese periodo de tiempo es reparativo, el cerebro se repara, o sea, todas las células, incluso el trauma se olvida. O sea, no es que se olvide, pero sí se supera. Es impresionante lo que hace el cerebro. Son procesos que incluso se han ¿cómo se llama? Se han podido ver en pantalla del cerebro, de lo que pasa en el cerebro durante la lactancia y, o sea, en este periodo en el que la madre y el hijo empiezan a mirarse, a reaccionar, se segregan un montón de sustancias que facilitan la sanación. Ahora, no quiere decir que yo digo no, pero si la mujer lo desea y normalmente surge esta relación de apego madre-hijo, sería lo mejor. Y no solamente dejarlas ahí, porque hay que ayudarlas, ¿no? Si es una niña, debe de continuar sus estudios, alguien debe de cuidar al bebé, necesitan comer, o sea, debería de haber un programa nacional, pero sobre todo, ahora que lo mencionas, el asunto es que también tenemos un grave problema de abuso sexual y de educación en la afectividad. Y yo creo que este tema del aborto debería de partir de ahí, desde la educación para el amor. Educación sexual no es lo mismo que educación para el amor. Y eso es lo que, pues es que en la educación sexual más se trata de una educación, yo digo, de tipo veterinario, ¿no? Es decir, te enseñan el cuerpo humano, te enseñan cómo evitar un embarazo, pero no te enseñan cómo tratar a una persona, no te enseñan por qué hay que respetar al ser humano. Y es que la educación en la afectividad empieza desde casa, desde que nacen los bebés, desde cómo se hablan en casa, cómo te miras, cómo hasta decir un buenos días cuando tú entras en una habitación o te topas con alguien en el ascensor, es reconocer a otra persona, al otro, que merece respeto y dignidad, ¿no? Y por eso tú lo miras y dices buenos días, o cuando alguien te atiende en un restaurante, lo miras y dices gracias. Claro. Te está atendiendo, pero dices por favor y gracias. Y ese es el respeto, empiezas a aprender a respetar al otro. En casa, cuando educas a los hijos en los quehaceres, o sea, empiezas a tener esta incluso igualdad de género, ¿no? O sea, cómo es la educación en género, pues empieza en casa. El machismo aquí es fomentado desde los hogares, porque no se respeta a la mujer, porque en la misma casa los hijos hacen una cosa y las hijas hacen otra cosa, y no se enseña a respetarse mutuamente, a colaborar mutuamente. Entonces, pues evidentemente a la mujer se le ve como un objeto, como alguien que siempre tiene que servir al hombre para sus fines. Y dices, hay que educar a la familia en afectividad. ¿Cuál es no puedo ir tocando los timbres de toda la familia, digámoslo así. Uh-huh. ¿Dónde lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo llego a esas personas, a tantas familias, para educarlas en afectividad? Mira, Ecuador hoy lo veo como muy lejos de tener un plan nacional de educación. En algún momento se logró tener, el presidente Correa lo hizo, el plan familia, que en cuanto llegó Lenin lo sacó. Yo lo leí y estaba muy, muy bueno. Y todas las personas que lo atacaron es porque justamente no venía esa perversión en la educación sexual, sino hablaba mucho del respeto, de los sentimientos, del reconocimiento de las emociones, que es importantísimo, porque ayuda a prevenir, o sea, primero a entender al otro en sus sentimientos, que es importante. Las emociones y sentimientos nos ayudan, o sea, a sobrevivir. Y es la que nos hablan de cómo nos sentimos, en qué estamos. O sea, si una persona está enojada o está triste, es importante que el niño pueda reconocer y pueda tratar al otro según lo que está sintiendo, claro, ¿no? Según su emoción. Esa base así mínima sirve para desarrollar la empatía, desarrollar la ayuda al otro. Luego trabajar la autodisciplina de la voluntad, ¿no? De lo que es bueno, lo que es malo, lo que me hace bien, lo que me hace mal,
no solamente es lo que me hace sentir bien, sino empezamos a trabajar con el cerebro y la voluntad. Y todo eso es un plan que debe de iniciarse desde primaria hasta el último año de escuela. Ese proyecto, me dices, que lo sacó Rafael Correa, ¿no? Se llamaba Plan Familia y lo han atacado. ¿Y eso está en internet? ¿Lo puedo buscar ahí? Yo no sé si lo dejaron en internet. Yo lo leí porque alguien me lo compartió y me parece sensacional. Y era un plan nacional de educación. Y yo creo que pocos países tenían algo como esto. No dejaron que se implementó como 1 año y medio y se fue. Entonces, ahorita deberíamos estar trabajando como iglesia en implementar estos planes para educar a los padres, porque el problema de la educación en afectividad es que los padres quieren que la iglesia haga este trabajo. La iglesia quiere que sea los padres se la dan a la escuela dice no, que sean los padres, pero si no lo hacen los padres con acompañamiento de la escuela, ningún plan puede resultar bien. Y la iglesia también tenemos las enseñanzas preciosas de Juan Pablo II en esta materia que están muy avanzadas y que todos los sacerdotes deberían de conocer. Muchas gracias, Tania. Tenemos material para otro programa. Me encantaría y me he quedado fascinada cuando has hablado de la afectividad. Y me parece que estás invitada para otro programa para podernos hablar de la afectividad. También, si ustedes, queridos amigos oyentes, trabajan en un colegio o están interesados en alguna formación, Tania puede ayudarlos a partir de grupos grandes, no 15 personas. Ustedes pueden llamar a las instalaciones de La Voz de María y preguntar por el teléfono de Tania Seigap y se les proporcionará la información para que ustedes puedan contactarse con ella. Te agradezco. Gracias por acompañarnos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y para finalizar, queridos oyentes, queremos recordarles que la forma de ayudar a la misión de evangelización de La Voz de María, para que pueda seguir llegando a nuestros hogares, es, en primer lugar, ingresando a la página web www.revistasalveregina.com y realizar una aportación en línea con tarjeta de débito o crédito. También puedes hacer tu transferencia o depósito bancario a las cuentas de la radio a nombre de Ramorza con el RUC 0990-888-30201. En Banco Guayaquil a la cuenta de ahorros número 1531-1139. En Produbanco a la cuenta corriente número 1049-16-1000. Y en Banco Pichincha, cuenta de ahorros número 2204829569. No se olviden que tenemos la gran rifa por la evangelización. Radio La Voz de María te quiere sobre ruedas o con negocio propio. A solo $20. Y ustedes, comprando la rifa, podrán ayudar a que las bendiciones de la radio La Voz de María siga llegando a sus hogares. El primer premio es un hermoso carro sedán. El segundo premio, una flamante y útil moto. Y el tercer premio, tu emprendimiento para fiestas, máquina para hacer hot dogs, nachos y todas las bandejas de acero inoxidable y utensilios para salsas. El sorteo se realizará el 20 de diciembre del 2022 ante notario público a las 4 de la tarde. Para obtener sus rifas pueden venir a nuestras oficinas. Ciudadela Bolivariana, calle Andrés Bello y Avenida Libertador, Manzana A, Villa 9. También puedes ir a la Isla Corazón de Jesús en el Centro Comercial Albán Bora. Para más información, llamando a la radio al 259-8860. No te olvides que con tu aportación seguimos evangelizando. Bendiciones, queridos oyentes, en la voluntad de Dios. Siempre. Hemos escuchado el programa El Valor de la Vida bajo la conducción de Beatriz Bernaza y Nicolás Parducci. Sigue en sintonía de Radio La Voz de María.